Bien, muy buenos días. Vamos a mostrar ahora la entrega número 8 de esta primera parte, donde estamos analizando el funcionamiento de la librería Pandas en el servicio Python, lenguaje de programación Python. Y lo que hace este programa es simple y sencillamente abrir un archivo CSV, cargarlo en un data frame, en este caso se llama nomdf. Luego informamos el tamaño del data frame y luego imprimimos en pantalla un menú para que se puedan hacer varios tipos de consultas. La primera consulta que vamos a mostrar es por nombre, la segunda por salario y la tercera, número 3, por índice. Pues esta no es tan importante y solo está acá por definición. Luego tenemos, si se selecciona uno, tendremos que ingresar la primera letra del nombre y también ingresar el género de la persona a consultar. Y si seleccionamos dos, vamos a tener que poner el valor máximo del salario, el valor mínimo del salario, es decir, un rango de salarios, y el género de la persona que queremos consultar. Cuando solicitamos la primera opción, que es la consulta por primera letra del nombre, nos vamos a este bloque del programa y acá el programa nos pide ingresar la primera letra del nombre con mayúscula y entre comillas, y esto se carga en una variable que se llama inicial. Luego nos dice, el programa nos pide que indiquemos el género de la persona a consultar, que puede ser una M o una F, y esto lo va a cargar en la variable grupo. Luego le va a solicitar al data frame que por favor en el mismo data frame busque el nombre con donde haya una inicial que sea igual a la inicial que enviamos o que indicamos que queremos encontrar. Entonces, en este caso, para el campo nombre se le hace una inspección buscando el primer elemento del nombre. Esto está indicado acá por la función str corchete 0, y tenemos una precaución de que tomamos la variable inicial que hemos definido, y también considerándola como una cadena de texto buscamos el primer valor que tiene esa cadena de texto. Esta es una precaución que hemos tomado después de hacer varias pruebas. Y luego en la columna o en el campo género va a buscar todos aquellos que tengan ese género, ya sea M o F. Corremos el programa, pulsamos 1 para seleccionar la primera opción y nos pide la letra del nombre entre comillas y en mayúscula. Vamos a pedir todos aquellos cuyo primer nombre comience con una M mayúscula. Presionamos Enter e inmediatamente nos pide que indiquemos el género del grupo a consultar, y ponemos también entre comillas, digámosle, la clase o la categoría F, es decir, femeninos. El programa va a buscar a todos aquellos registros que el nombre comience con M y que sean de género femenino. Y al presionar Enter nos manda una lista bastante grande de personas que tienen como características en nuestro filtro que su nombre comienza con la M y su género es femenino. Acá esto es el data frame, no es el CSV original. El CSV original permanece intacto. Lo único que hacemos es tocar el data frame, que es una copia virtual del CSV. Bien, y el segundo tipo de consulta que podemos hacer acá es por salario. Entonces tenemos que ingresar el salario máximo, el salario mínimo, un rango de valores numéricos. Luego tenemos que ingresar el género de la persona que vamos a consultar, y el programa le pide al data frame
que por favor muestre aquellos salarios que estén que sean menores o iguales que el máximo, que sean mayores o iguales que el mínimo, y que también busquen aquellos en la columna género que sean igual al grupo que hemos definido acá en la variable grupo, que es nada más una letra que puede ser M o F. Bueno, y ahora vamos a seleccionar nuestra opción 2 por salario. Nos pide el valor máximo del salario, pongamos un 5,000. Aquí no necesitamos poner comillas porque es un número. Y el valor mínimo del salario vamos a poner 4,500. Nos va a mostrar todos aquellos empleados cuyo salario esté entre 5,000 máximo y entre 4,500 mínimo. Presionamos Enter y el mismo programa nos dice qué género queremos consultar, si empleados varones o empleadas mujeres. Entonces vamos a pedir empleados varones. Y luego, después de haber presionado Enter, pues acá el programa nos despliega. Aquí todos aquellos empleados cuyo salario esté entre 4,500 y 5,000. Vemos no hay ninguno que tenga 5,000 exactos, todos están entre los 4,500 y los 5,000. Por ejemplo, aquí tenemos un empleado que sería Putnam Tidbald, que trabaja en Process Improvement, y él gana 4,550. Y luego tenemos algunos que son, por ejemplo, el empleado 882 de índice 881, que sería Ansel, trabaja en estático, 4,940. De esta manera estamos filtrando información. Todavía hay cosas que necesitamos refinar, pero esto lo mostraremos en un nuevo programa. Ahora nos toca explicar cómo hace Python Pandas para filtrar este tipo de información en el data frame. Muy bien, este programa que estamos mostrando tiene la característica de mostrarle al usuario un menú para poder seleccionar 3 tipos de consultas básicas. Entonces, después de esto, lo que hace el programa es preguntarle al usuario indique cuál de estas 3 opciones desea, si la 1, la 2 o la 3, y la selección del usuario va a ser leída por la función input, y automáticamente esa selección del usuario se va a convertir en un número entero, y ese valor se va a cargar en la variable que se llama selección. ¿Qué es lo que sucede cuando el usuario selecciona la opción 1? El programa le va a decir que por favor ingrese la primera letra del nombre entre comillas y mayúsculas, y ese valor va a ser leído por la función input y va a ser cargado en la variable inicial. Después de haber hecho eso y haber ingresado acá con la tecla Enter, nos va a preguntar que indiquemos el género que vamos a consultar, también leído por la función input, y esta información la va a guardar en la variable grupo. Entonces tendremos 2 variables, la variable inicial y la variable grupo. Bien, ahora veamos cómo hace Pandas para encontrar la información. En primer lugar, estamos solicitándole al data frame nomdef que haga todo lo que está acá encerrado entre corchetes. La función print acá lo que hace es nada más imprimir lo que hace el data frame. La primera parte, aquí hay 2 tipos de búsquedas o de selección de datos que hace el data frame. La primera es buscar por la inicial y la segunda es buscar por el género. Entonces la búsqueda por la inicial la hace sobre el campo nombre,
y el campo nombre, y del campo nombre solamente está buscando la inicial. Esto es lo que hace la función str corchete 0, es decir, busca, detecta el primer carácter del campo nombre, lo compara y revisa si es igual al primer carácter de la variable inicial. Esta es la primera búsqueda que hace el data frame. Luego el data frame, aquí el ampersand quiere decir y, es un AND o un y lógico, y en el campo género va a buscar todos aquellos que coincidan con lo que esté en la variable grupo, que es puede ser una letra F, puede ser una letra M. Simple y sencillo. Ahora, lo que quiere decir aquí nom de f punto campo, etcétera, nom de f punto campo, quiere decir que estas funciones, por ejemplo, la str es una función que se aplica sobre un campo de tipo cadena, y este campo de tipo cadena está sujeto al data frame, igual con el campo género, que está sujeto al data frame. Quiere decir que el punto quiere decir o indica dependencia del que está más a la izquierda. Esta es una programación orientada a objetos. Muy bien, y ahora veamos qué es lo que hace el bloque número 2 cuando se selecciona la opción 2. Primero tenemos una pregunta, el valor máximo leído por la función input, convertido en un float y cargado en la variable máximo. Luego el mensaje para leer el valor mínimo, leído por la función input, convertido en un número float y cargado a la variable mínimo. Tercera solicitud es el género, que va a ser leído como una cantidad o un dato alfanumérico, es decir, una letra en este caso, y cargado en la variable grupo. Entonces tendremos, a la hora de hacer la consulta, tendremos tres variables: la variable máximo y mínimo, que son floats, y la variable grupo, que es una variable alfanumérica. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el data frame en este caso? En la búsqueda o en el filtrado, estos servicios son pedidos al data frame. El data frame tiene un campo salario y verifica luego, lógicamente, también verifica por medio de aquí del AND, puede decir en el ampersand, que es la conjunción lógica, si el data frame en su campo salario tiene valores mayores o iguales que el mínimo. Este es para detectar un rango siempre dentro del mismo campo, o la columna, en este caso salario. Y luego otra conjunción va a buscar en la columna género, es decir, en el campo género, todos aquellos que coincidan con la letra que está cargada en la variable grupo. Todo esto que hemos descrito son servicios que se le solicitan al data frame.